Dios les bendiga. Le damos la honra y la gloria al Señor por este tiempo tan hermoso, porque podemos acercarnos a su palabra. Una vez más pienso yo, ¿qué sería de nosotros sin la palabra de Dios? ¿Cuál sería nuestro alimento? ¿Cuál sería nuestra guía? Pero hoy el Señor está interesado en alimentarnos, en guiarnos. Así que te quiero animar para que hagamos una oración y pidamos la guía del Espíritu Santo en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti creyendo en todo lo que tú vas a hacer en medio nuestro. Gracias porque hoy tu palabra va a entrar a nuestro corazón, va a transformarlo y va a hacernos personas diferentes para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. El título del mensaje hoy es ¿Cómo enfrentar la ira? Y en esta serie que Dios nos ha estado dando de cómo enfrentar, hoy estamos en un tema que realmente me ha inquietado bastante, porque he visto tantas personas en momentos de ira tan impresionantes, porque he visto tantos siervos de Dios aún malograr sus ministerios por la ira, pero también tantos casos en la Biblia de grandes personas llamadas por el Señor a servirle, pero que no pudieron cumplir su propósito. Y dije, Señor, esto tiene que ser muy importante y sin duda hoy va el Señor a hablarnos. Y empecé a estudiar un poco más acerca de esto y ¿sabes qué me di cuenta? Se dice que aproximadamente el 50% de las personas que acuden a los psicólogos cristianos o a los psicoorientadores cristianos o a la consejería cristiana, porque tal vez son diferentes niveles de conocimiento, preparación, el 50% de los casos realmente es por situaciones de ira. 50%. Esto es realmente asombroso. Así que quiero que hoy estés muy atento, porque si esa es una realidad que está en tu vida, hay algo que Dios quiere enseñarte, hay algo que Dios quiere ministrarte, porque tal vez tú haces parte de ese 50%, que por ciento es sumamente alto. En primer lugar, para poder enfrentar la ira, entonces, necesitamos sosegarnos. Y quiero que vamos a la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Qué nos está diciendo? Que tanto al necio, el que no conoce de Dios o aún conociendo no quiere obedecerlo, pero el sabio que se fundamenta en los principios de la palabra y que pide sabiduría a Dios, ambos pueden ser en un momento dado afectados por la ira. Pero el punto no es si nos da o no nos da ira, el punto es qué hacemos con la ira cuando ésta llega. Y lo que está diciendo allí es que entonces el sabio la sosiega, el sabio la aplaca. ¿Qué estás tú haciendo cuando te viene la ira? Lo primero que hoy te dice el Señor es sosiégala. ¿Cómo lo vas a hacer? Vamos a pensar en algunas cosas importantes, en algunas cosas que nos van a ayudar. Estaba pensando, necesitamos elementos o necesitamos aspectos que ayuden a ir liberando esa ira, porque la sentimos todos. Estamos bajo una naturaleza caída, hay cosas que nos van a producir ira, pero debemos tener un sistema de desfogue donde se apacigua, donde en la medida que llega va a ir saliendo, donde no se acumula. ¿Y sabes qué me lleva a pensar eso? En una olla pitadora, algunos lo llaman una olla atómica. ¿Tú te alcanzas a imaginar una olla pitadora que no tuviese válvula de escape? Ella siempre, aunque no suene, le está saliendo vapor. Y llega un momento donde hay mucha concentración de vapor, tal vez por lo que ya está hirviendo, por el tiempo que lleva en el fuego, y empieza, se sube la perilla y empieza
hasta que sale todo el vapor. Si esa olla no tuviese esa posibilidad, explotaría. Y es lo que ha sucedido con muchas personas cuando manipulan una olla y no saben cómo realmente funciona o cómo está funcionando, si le han dado mantenimiento o no, y la coloca y de pronto la olla no está haciendo esa función de escape y empieza a llenarse y explota tan fuerte que ha accidentado personas, ha dañado paredes, techos y quedan frijoles por toda la casa. Nosotros necesitamos, cuando llegue la ira sobre nosotros, tener un sistema de desfogue, porque si no, estaríamos convirtiéndonos en necios, que lo que dice allí la palabra es que da rienda suelta, acaba con todo, pero el sabio la sosiega. Y una de las cosas que nos debe ayudar ya a saber cómo sosegar la ira es la oración. Si tú sabes que te viene la ira, que es una debilidad tuya, porque es una obra de la carne, entonces lo que tú tienes que hacer es orar y siempre colocar tu ira delante del Señor. En cada devocional, en cada tiempo de oración, en cada ministración, dile: Señor, coloco mi ira delante de ti. Fue lo que hizo el salmista. Mi pecado está siempre delante de ti. Y él pudo ser más que vencedor. Entonces, eso es muy importante, la oración. Y en el momento, aunque hayas orado y te pueda tratar de asaltar la ira, ¿qué tienes que hacer? Ora y empieza a orar: Señor, ayúdame. Mentalmente lo puedes hacer. Señor, guárdame. Señor, cuida mi corazón. Siento que algo se enciende dentro de mí. Padre, cámbiame, lávame con tu sangre. Allí Dios va a orar y va a ministrar. Y es una forma muy, muy espiritual de entenderlo. Pero también en ese enfoque espiritual busca la llenura del Espíritu Santo. Porque muchos están hablando, sí, la llenura y la unción y el poder y la gloria, pero no tienen realmente fruto apacible. Son llenos de ira cuando un micrófono no les prende, cuando un ujier no les sirve, cuando no les traen el agua al altar, cuando las cosas no son como ellos pensaban en la ofrenda que les iban a dar cuando fueron a predicar. Oh, ¿qué ha pasado allí? Es más importante el fruto que el don, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque por el fruto seremos conocidos. Y aunque seamos también conocidos por los dones, Dios pesará nuestro fruto. Y tenemos que clamar al Señor que nos ayude a tener la última parte del fruto. Porque la verdad, si tú observas todos los frutos a la luz de la ira, te das cuenta, para dominarla los necesitas todos. Pero el último dice dominio propio. La ira no se enseñoreará de mí. La ira no estará sobre mí. Yo estaré sobre ella. Tengo dominio propio. No me salgo de casillas. Y esto es importante que tú lo puedas desarrollar. También podemos sosegar la ira abandonando la escena. Y sabes, una de las cosas que yo recuerdo siempre desde niño, una película que me gustaba mucho, El Hombre Increíble, ¿la recuerdas? Y ahora han sacado en cines la película. En esa época era como una especie de serie, pero cuando él se encontraba en un momento de peligro, en un momento donde lo amenazaban, en un momento difícil, él salía corriendo y de pronto empezaba por allá a convertirse. Y le empezaba a crecer el pelo, se le brotaban los ojos, salían músculos, rompía la ropa. Ahí sí, como dicen algunos popularmente, se salió de la ropa. Y entonces, gracias a Dios, podríamos decir, no pasaba nada, porque él no estaba en la escena. Así tenemos que hacer. Cuando estemos en una situación comprometedora, huyamos en oración, huyamos clamando la llenura del Espíritu Santo, para no embarrarla. Como decía un pastor amigo, para no meterlas de caminar, porque ahí sí sería catastrófico y entraríamos en necedad. También algo que nos ayuda, bueno, diría alguien, una ducha fría, porque la sangre está hirviendo, hay enojo, hay circunstancias donde
nos hacen sentir indignados, una ducha fría podría ayudar bastante. También alguien dijo, bueno, ¿y por qué no cuentas? Cuenta hasta 10, cuenta hasta 20, hasta 30, aún si necesitas contar más. Y cuenta pausadamente. 1, 2. Se te quiere salir la hora, no, 3. Se te quiere volver a salir el furor, 4. Hasta que puedas contar hasta 30 o lo necesario y te vas a dar cuenta que esa ira ha estado apaciguada. Necesitas sosegar entonces tu ira. El sabio la sosiega. Y yo te pregunto, ¿tú lo estás haciendo? Esto es básico. Esto es aspectos que mencionan los consejeros cristianos, la psicología. Esto es importante. Entonces, vas a estar allí. También enfrentamos la ira, en segundo lugar, cuando analizamos las consecuencias. Y quiero que miremos en Proverbios capítulo 19, versos 19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Wow. Cuando tú puedes pensar por unos segundos, pasar en escenas donde vas a verte en un mes, en 2 años, en 10 años, qué sé yo, si eso fuese posible, tú te vas a dar cuenta entonces que no vale la pena dejarte llevar por la ira. Porque como dice allí, si vas al siguiente nivel y usas de violencia, te vas a lamentar mucho. Imagínate cuántas personas han estado ahorrando para comprarse un televisor y han ahorrado, se han privado de cosas, han dado prioridad a su televisor, lo quieren y luchan por él, y en un momento de ira le dan un puño y lo rompen. ¡Wow! La mascota que tanto quieren, de pronto se les atraviesa y la cogen a patadas. Y algo que me impresionó mucho a la luz de la Biblia, Moisés, el hombre de Dios, cuando estaba en el monte Sinaí y Dios le estaba hablando, él estaba en la gloria, él estaba en la unción, él estaba en la misma presencia de Dios. La Biblia nos enseña que Moisés vio a Dios cara a cara. Pero cuando él bajó del monte, él bajó con algo extraordinario que Dios le dio: las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Pero en la medida que él iba bajando, él empezó a sentir un murmullo. El pueblo se había desenfrenado. Su hermano Aarón lo había traicionado, les había hecho un becerro de oro, estaban adorando al becerro, danzando alrededor de él, todo en un festín. ¿Y sabe qué le pasó a Moisés? Se llenó de ira, dice la Biblia, y cogió las tablas de la ley y las tiró contra el piso y las quebró. Y uno dice, wow, ¿te imaginas? Tú en un momento de ira diciendo, Dios no me ama, no está conmigo, y empiezas a rasgar la Biblia. ¡Wow! ¡Qué insensatez! Cuando tú miras las consecuencias, tú vas entonces a saber si realmente vale la pena darle rienda suelta a tu ira. Pero las consecuencias de muchas personas han tenido que ver con un divorcio y terminar solas por un momento de ira. Muchos por un momento de ira se han quedado sin un trabajo y sin el sustento para él y para su familia. Muchos por un momento de ira terminaron en una cárcel condenados a 20, 30 años por haber asesinado a alguien. Esa es la ira, amado. Por eso la Biblia dice que es pecado. No podemos darle rienda suelta. Y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Wow. En tercer lugar, enfrentamos la ira cuando hacemos caso omiso. ¿Qué es eso? Quiero que vamos a Proverbios capítulo 12, verso 16.
dice lo siguiente: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es que prudente. La injuria se define entonces como algo que llega sobre nosotros. Es una ofensa, puede ser un insulto, puede ser algo que nos indigna, algo que nos parece tonto, algo, pero ¿por qué lo hacen? Entonces, allí estamos entendiendo lo que nos dice la palabra. El que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Y por qué no hace caso? Pues sabe que esa persona se equivoca, sabe que esa persona es torpe, sabe que esa persona no estaba percibida, sabe que esa persona no entendió lo que se le dijo. Cualquier cosa pudo haber pasado, buena o mala, justificable o no, sencillamente pasó, pero él no hace caso de la injuria. En otras palabras, no se deja dominar por ella. Y le dice: Señor, levántame, ayúdame, Señor. Y si de pronto tiene la oportunidad de colocarse en los zapatos de esa otra persona, se va a decir: sí, ya entiendo qué pasó, aunque no es justificable en muchas ocasiones. Y eso nos debe ayudar a avanzar en la dirección correcta. Y yo quiero preguntarte a ti: ¿qué te molesta? ¿Qué te indigna? ¿Qué te carga para que estés así? ¿Qué es eso? Te lleva a perder tu paz y la comunión con otros. ¿Vale la pena? No, el Señor dice que si no hacemos caso de la injuria, de lo que nos molesta, seremos prudentes. Y el hombre prudente, el hombre sabio, es el que edifica su casa sobre la roca. Y mientras la hace, va avanzando y no hace caso de la injuria, no hace caso de lo que puede llegar sobre su vida. En cuarto lugar, podemos enfrentar la ira no aumentando el tono. Escucha esto. ¿Qué es eso? Proverbios capítulo 15, verso 1 dice lo siguiente: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No le subas al tono. Cuando alguien te hable brusco, no hables brusco. Eso sube el tono. Cuando alguien te hable con sarcasmo, no hables con sarcasmo. Eso sube el tono. Cuando alguien está, como decimos, echándote sátiras, no le eches sátiras a él. No te defiendas. Eso hace subir el tono. Es como si estuviéramos hablando y nuestras palabras entonces pasan de negrita o negrilla a mayúscula y de mayúscula a ser encerradas en comillas. Cuando empezaba a escribir los libros de discipulado hace algunos años, un pastor amigo me dijo: noto que tienes algunas partes en negrita. Y él me dijo: ¿sabes? Cuando alguien está chateando, cuando alguien está conversando y pone las palabras en negrita o en así resaltadas, quiere decir que está gritando. Sí, yo le dije: yo no sabía eso. Yo le dije: yo quiero solo dar a entender que es muy importante. Y pues tú se los estás gritando. Le dije: bueno, que lo escuchen. Pero la verdad es eso. Tienes que poner mucho cuidado. No aumentes el tono. No aumentes el tono. Porque cuando aumentas el tono, las circunstancias se hacen difíciles y la convivencia inmanejable. Hemos escuchado muchas veces una frase como esta que se hace muy, yo no sé si coloquial, muy común, muy popular, mejor. Y cuando la gente empieza a subirle al tono y se acerca a otro que le ha ofendido y que le ha tratado de molestar en su ira, le ha hecho una palabra áspera y empieza a subir su furor, y entonces en cierto tono sarcástico le dice: pues sí, a un bagazo poco caso, a un gallinazo un portillazo. Tú sabes,
las ofensas ya que estás diciendo allí. Entonces, no te puedes salir de casillas, no dejes que te suba el furor. Si por el contrario tú tienes una palabra tranquila, una palabra suave, una palabra de amor tal vez, o por lo menos te quedas callado, pues eso va a ayudar. Les voy a contar una historia. Hace un tiempo, cuando estábamos en el proceso de construcción en el auditorio, allí al frente había una arena, había algo que había que recoger y pasó un vecino. Yo le dije, vecino, ¿usted me ayuda? Y él me dijo, no, listo. Le dije, ¿cuánto me cobras? Me dijo, deme para la gaseosa. Cuando él terminó, yo le di para la gaseosa y él se enojó. Me dijo, ¿y por qué me da eso? Y me trató mal y se acordó hasta de mi mamá. Yo le dije, pero caramba, ni la conoce. Yo le dije, entonces dígame cuánto es, y le pagué. Empezó a injuriarme. ¿Cuántas personas en muchas ocasiones traen palabras groseras, ofensivas, soeces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice allí la palabra. La blanda respuesta aplaca la ira. Cuando nosotros podemos hablar con amor, o a lo mejor nos quedamos callados, creo que eso va a ayudarnos y va a ser lo suficiente para salir victoriosos frente a semejantes circunstancias. La Biblia dice, sí, airaos, pero no pequéis. Pero cuando dice airaos, pero no pequéis, está reconociendo, recuerda el primer punto, que aún los sabios y los necios les puede dar ira. El punto es, ¿qué hacemos con ella? Moisés, el hombre de Dios, el que fue elegido por Dios para sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, no pudo entrar a Canaán. ¿Sabes por qué? Por dos cosas básicamente. Una, por desobediencia, y otro, porque en él, en muchos momentos de su vida, hubo ira. Y hubo una actitud muy mala hacia el pueblo de Dios, que entre otras cosas no era el mejor pueblo. Entonces, hoy necesitamos llegar delante del Señor y decirle, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame para estar en el punto correcto. Y lo tremendo de esto es que cuando vamos a Gálatas, dice la Biblia que la ira hace parte de las obras de la carne y que los que practiquen la ira o tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hoy Dios nos ha enseñado por lo menos 4 cosas, y hay más, pero estas 4 cosas fundamentales para que tú y yo podamos ser más que vencedores frente a la ira y no llegar a pecar y poder ser victoriosos en el nombre de Jesús. Si el deseo de tu corazón es entonces ser victorioso frente a la ira, yo te animo para que hoy puedas orar y repetir esta oración en el nombre de Jesús. Repite: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, te entrego mi corazón, te entrego toda ira, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame de aquí en adelante a vivir para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.